Muy buenas amigos, amigas de Atlético Stats. Toca hablar del noruego, toca hablar de Alexander Sørloth y no precisamente por cosas positivas, sino por cosas que más que negativas empiezan a ser ya extrañas, cosas que se escapan de toda lógica y rendimientos que empiezan a ser incluso dudosos, más allá de penosos, porque es un poco la situación que estamos teniendo con Alexander Sørloth, Gabri Hermelo, que yo sinceramente pienso, viendo lo que vemos, sintiendo lo que sentimos y reaccionando como reacciona cada vez que está en campo, digo, algo pasa con Sørloth, Hermelo. Buenos días. Sí, no sé, la situación es bastante rara con él, ¿no? Sobre todo lo que él transmite, ¿no? Con su lenguaje corporal, con sus acciones, como que no está del todo metido en la dinámica del grupo y al final eso pues acaba restando en diferentes partidos. Su inicio de liga no está siendo bueno y no precisamente porque no ve a puerta, sino porque las acciones que está cometiendo en campo está perjudicando al equipo, incluso encajando goles, ¿no? Y en general para el equipo, ¿no? Entonces es algo que a mí personalmente sí que me deja un poco trastocado y me preocupa. Gabri, ¿tú qué opinas del Ragnarok, como decía Alberto Carballo? Buenos días, si se puede decir algo así, por el Sí, estilo. siempre Pero son, siempre, sí, el sol siempre acaba saliendo, Gabri, tú sí, tranquilo. sí, bueno, Por más que bueno. estamos sobados todavía, no. Sí. Sí, no, lo decía por el tío que tenemos aquí, Ya, ya. el que tenemos por aquí, ¿no? Sí. No, por aquí, Por ahí, eso. por ahí, por ahí. Sí, siempre hay que Eh, hacer el contrario. sí, para el otro Ahí. lado, correcto. Al final, es lo que está diciendo Hermelo. Yo creo que no es físico, que no es todo mental. O sea, hay algo, un bloqueo, no sé si una molestia, no sé si gestos, palabras que se hayan dicho, acciones de compañeros, entrenador, no lo sé. Pero Sørloth es que se ve que está fuera. O sea, mentalmente entra al partido, fuera. O empieza el partido, fuera. O sea, esa sensación de que está jugando un jugador que parece que está pensando en otras cosas, básicamente. Sí, 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 sí. Yo, por cierto, hablando de pensar en otras cosas, sin querer salirme mucho del tema, Hermelo, ¿cómo lo viviste ayer en la grada? Porque estuviste ahí en St. Mois Sí. y, bueno, parecía el mismo partido del año pasado en cuanto a 0-1, lo defiendo y ya está, porque el Atleti jugó radicalmente y positivamente a otra cosa, Sí. pero nos llevamos menos botín, 2 puntos menos, de hecho, y una decepción o un disgusto Sí. más. A ver, la verdad es que el partido fue de más a menos. La primera parte, pues las sensaciones fueron bastante positivas. Al final allí en la grada también la gente estaba contenta con lo que estaba mostrando el equipo. El penalti trastocó un poquito todo, pero bueno, al final ¿Estabas en eh, grada visitante? sí, ¿O sí, sí, sí. había mucha gente del Atleti o menos que el año Bueno, pasado? yo creo que había un poquito más que el año pasado. Vale, vale, vale. Yo creo que la hora y el clima ayuda. El año pasado, al final, si no voy mal, el partido fue en noviembre, que hace un poquito más de frío aquí en Sí. Mallorca. Al final, el partido de las 4 ayer en septiembre. Era día muy de on tour, ¿eh? Muy de on Sí, tour, 4 de la tarde, te daba tiempo para sí. volverte a Madrid y eso. Sí, la verdad que sí. Sí, y la verdad que bueno, ya te digo, de más a menos, ¿no? Y al final cuando en la segunda parte llegas a la situación de la roja, te pones por delante, la gente se viene arriba y de repente el equipo tampoco ayuda a consolidar ese resultado, ¿no? Entonces fue complicado ayer. La verdad que nos fuimos todos bastante enfadados de Somos. Gabri, tú también, ¿no? Desde casa. Sí, al final veías que no se daba, parece que se da y dices, bueno, cuidado, y al final no. Creo que fue un poquillo complicado, como ha dicho Hermelo un poco. Ese de más o menos te deja con más sabor agrio que dulce. Sí. Sí. Estaba mirando yo ayer los datitos del post-gol de Gallagher y os cuento así rápidamente, luego lo vemos en directo. Desde el gol de Gallagher en el minuto 78-79, 14% de posesión del Atleti, hasta 15 posesiones perdidas en tercio inicial propio, es decir, en fase defensiva, 38% de duelos ganados totales el Atleti, 20% de duelos aéreos ganados, cero regates completados, cero remates, solo 13 pases en campo rival y 22 pases en total. Todo esto en prácticamente 20 minutos. Que digo yo que no seremos el primer equipo que se ha quedado con uno menos, que no seremos el primer equipo que se queda con uno menos y está cansado, pero a lo mejor sí que somos el primer equipo que opta a ganar algo que hace esto. No sé, bueno, a lo mejor primero no, pero yo no me lo imagino en otros equipos. Sé que nos duele mucho la comparación, sé que no nos gusta mirarnos con el Madrid, pues os digo Barça y así no os cabreáis. Yo no me imagino al Barça quedándose uno menos en el campo del Mallorca y
dimitir del partido de esa forma, ¿no? A mí fue, sinceramente, lo que más me cabreó, sí, quito de la ecuación a este tío, porque este tío sí que fue lo que más me cabreó, y sobre todo su primera roja en 187 partidos, ahí os lo pongo, en el top 5 de ligas europeas. No es frecuente de este tipo de errores, pero tampoco sorprendió, Gabri, porque ya el acting, ¿no? Chupito, el lenguaje corporal te denotaba de que era el Sorloth de los últimos días, el Sorloth gris, apático, pasota, ¿no? Y ramplón, no sé con cuál quedarme de los cuatro. Sí, todos los adjetivos están perfectamente para definir a Alexander Sorloth. En cambio, ves cómo entraba la temporada pasada con esa agresividad, con ganas de decir, entro aquí y es que voy a hacer mi gol. O sea, aquí yo vengo a cumplir, voy a coger de la lista el gol, check. En cambio, le ves que sale como si no quisiese salir. O sea, es que la sensación es que parece que no quiere salir a demostrar. Incluso peor todavía, Gabri. Hay veces que parece salir a reventar todo. Es decir, hay veces que parece salir a torpedear al propio Atlético de Madrid. Y por eso decimos que algo pasa con Sorloth, porque es extraño. Acabas de dar en la clave. El año pasado era como el suplente perfecto. Y ahora parece que es el suplente que sigue viviendo de todo lo del año pasado, pero va a llegar un momento ya que si sigue así, va a tener que poner antes a Carlos Martín, por ejemplo. Digo yo, ¿no? Al final es eso, porque es que se nota esa apatía, esa dejadez un poco, esa forma de parece, bueno, salgo porque tengo que salir, no me queda otra. Y lo ves en acciones, pues, como estáis viendo aquí. O sea, al final a mí esto, como yo puedo entender un montón de cosas, puedo entender que a lo mejor, incluso midiendo 1,90, no se te ve bien rematar, porque eso creo que es algo que tenemos que sacar a colación. Se le da mal el juego aéreo, no lo hace bien. 1,95, que es peor todavía. O sea, en un córner mínimo, creo que aunque sea ir hacia adelante, intentar buscar el primer palo, atacar algo, pero joder, midiendo 1,95, rematar con los dos pies en el suelo y rematar hacia abajo, es muy difícil, muy difícil. Hermelo, le dio con la trócola. Yo que sé qué es esto. Tú explícamelo como futbolista, la entrada al campo y sobre todo, ¿cómo lo viviste allí en Son Moix? ¿Cómo se vio? Porque hay veces que esas cosas se ven todavía, se palpan más en directo. Sí, al final, bueno, lo que acaba de comentar Gabri, pues se vio perfectamente ayer en directo, ¿no? Esa apatía al entrar en el campo, sus acciones. Al final estuvo 10 minutos en el campo y creo que son 5 los balones que toca. 3 en total. 3. Sí. Y uno es la falta de la roja. Uno la roja, ¿no? Y otro una pérdida que casi nos cuesta un gol. Y el otro el remate Esa fue la primera, ¿no? Yo, mira, lo estaba pensando ahora mientras hablabais y claro, un delantero de 1,95, yo si estoy en el campo como central, jugando central-lateral, a mí me meten a un delantero de 1,95, cuando voy 0-0, se me ponen los huevos aquí, De verdad os lo digo, Porque al final es un perfil delantero que no quieres defender, porque tiene todas las de la ley para ganarte este tipo de acciones, ¿no? Y que un jugador con estas características no te saque partido a este tipo de situaciones, ¿no? Incluso a sus condiciones. La realidad es esta, ¿no? Lo que estamos viendo en pantalla, Armelo. A nuestro 9, Esta no se la acción, dé, de espaldas no. Sí. Esto es justo después del pase que da atrás, que se la quiere volver a Coque y se la roba a Darderis y es prácticamente un mano a mano con Oblak, ¿no? Al final, solo en este tipo de acciones creo que tiene que salir muchísimo más concentrado de lo que hizo ayer, porque al final, era lo que comentaba al principio, acabas restando para el equipo, de una forma u otra. Al final restas con balón, cuando tienes la opción de poder tener el balón, restas porque metes la pierna donde no debes, es un lance del juego, lo que queramos, pero bueno, metes la pierna sin tensión a una acción donde te puede costar la roja y al final es que sale perjudicado el equipo, el colectivo, y yo creo que eso dentro de un vestuario ya tiene que empezar a mosquear, ¿no? Al final está siendo últimamente el que hay que, o sea, en el que le cae el foco, ¿no? O sea, es complicado, Hermelo, ¿cómo explicas tú esto del Cholo, lo que estamos viendo? Es que es no del Cholo, del Sorloth, más que del Cholo, ¿no? Sí, es... Joder, yo que, no sé, que un entrenador nada más entrar al campo, o sea, nada más entrar Sorloth al campo, su primera acción sea mala y le tenga que decir a sus compañeros, oye, al 9, de espaldas no se la des, dásela al espacio porque de espaldas no te está dando lo que te tiene que dar, pues yo creo que habla bien claro de la situación actual de Sorloth, ¿no? Yo no sé si estamos hablando de un tipo que no tiene confianza ahora mismo en sí mismo, pero no sé, yo creo que también la confianza la tiene que transmitir Sorloth con sus acciones, ¿no? Al final creo que de una forma u otra está entrando en todos los partidos, véase titular o entrando en el 60 como pudo ser ayer, y no está respondiendo. Y
es complejo. Gabri, complejo. Bueno, ayer es que hubo muchas cámaras mirando al banquillo, ¿no? Veíamos, lo vuelvo a poner, veíamos por ahí a Julián, a mí todavía tal, que decían ayer como que siempre a mí, yo no termino de comprar del todo. También estuvieron pendientes aquí de Simeone y que al principio decían, a nuestro 9 no se la des. Pero claro, hay que leer todo, ¿no? No se la des de Claro, espaldas espacio. y le dice un poquito como al espacio, Gabri. Tú defendías esa parte, ¿no? Sí, yo creo que al final luego también hemos visto que, aquí lo hemos comentado en algún vídeo, que luego se posiciona muy bien Sorloth cuando encuentra el espacio y se queda muchas veces en un 1 para 1 con el portero, y creo que eso es lo que buscaba Simeone, o quiero entender yo, que al final muchas veces es esa situación de gol que con el empate a 0 buscas a Sorloth en largo y a lo mejor tiene un mano a mano que te lo soluciona mucho. Pero es como dice Hermelo, al final es duro que en la primera jugada digas no descargar de cara, o sea, ya es duro, pero yo creo que también van encaminados por ahí los tiros, no solo decir, hey, Sorloth no está con confianza, nos puede suponer una pérdida, nos puede suponer un gol. Es que luego también creo que en muchas situaciones hemos buscado a Sorloth en largo y ha terminado yendo bien. Y luego lo que dice por aquí nuestro amigo Sampaio, que es un poco lo que has dicho tú antes, de verlo en directo, ¿no? Que estuvo también en Sí. Mallorca. Que el drama de Sorloth comienza en el calentamiento. Que es que se te debe caer el alma a los pies viendo a Luis Piñedo apretándole para salir. Y Sorloth me lo imagino, si está así de activo dentro del campo, no me quiero imaginar en el calentamiento. La activación viene de antes ya. O la no activación, Hermelo. Sí, a ver, sí que es cierto que, bueno, a nosotros nos cuadraba cerquita, desde mi posición, Sí. ver a los jugadores calentando y, lógicamente, estás más pendiente del partido, ¿no? Pero en algún momento puntual en el que ves a los jugadores para ver quiénes están calentando y demás, sí que, pues bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Su acting, su lenguaje corporal ya dejaba que desear en el calentamiento, ¿no? Yo, por ejemplo, vi a Griezmann mucho más activo que a Sorloth. Y no es que sea Griezmann un jugador No. que a día de hoy Energético, ¿no? energético, pero por lo menos las ganas las tenía, ¿no? Y Oye, eso ¿nos sí puedes que... confirmar de que Carlos Martín está por ahí todavía? ¿O Carlos Martín calentó? calentó, Bueno, sí, sí, sí. Y fue el último cambio, el de Ruggeri, y metió a todos para adentro. Si no me equivoco, estaban Pubil, Galán, Carlos Martín, Taufik Taufik. y Ruggeri. Bueno, pues confirmamos que Carlos sigue vivo. Yo es que soy de los que piensa que, joder, cuando el equipo necesita activación arriba, pues a un tío que se quiere comer el césped seguramente se le da una oportunidad. Por mucho que luego sea mejor o peor, ya estamos viendo que los buenos hay veces que son los peores. Así que volvemos a esta imagen. Y sobre todo ya no es que me quede en esta, ya no es que me quede en esta, es que hay varias más, como esta. Es decir, ya ha costado 2 partidos. La roja, el penalti, el palo con. No, el palo no, la ocasión que falla contra el Elche. Es decir, hay cosas ya que te hacen pensar que algo hay ahí, Gabri. Después de su supuesta discusión por la falta de minutos en las primeras jornadas, en el campo del Español, por estar Raspadori ayer de titular y él no. No lo sé. Uno no hace falta que sea muy suspicaz para pensar en cosas raras. Sí, al final es eso. Si es que es normal que te dé a pensar y que pienses que esto lo puede hacer, no adrede, pero sí que a lo mejor fuera de lugar porque su cabeza está en otras cosas. Estará pensando en esas pequeñas guerras, como dice Barrios, de bueno, porque ha salido Raspadori antes que yo, porque tengo tan pocos minutos, viendo que no está ni Baena, ni Almada, que no están todos los fichajes, joder, creo que es mi momento, porque no salgo. Creo que a lo mejor todo eso te influye y al final no estás pensando ni estás concentrado en ese tipo de acciones que al final estás fuera de tu posición, porque es que tanto la expulsión como el penalti son en zonas donde no es tu zona, o sea, o esta, bueno, esta puedes decir, vale, aquí sí que el error es propio de Sorloth, pero bueno, es un jugador que midiendo 1,95 no sabe ir de cabeza. Es raro, de pelotas, pero al final creo que esa falta de concentración en todas las acciones que son dudosas o que te pueden hacer dudar, sales siempre perdido y sales siempre, como ha dicho antes Hermelo, en el foco. Sí, Hermelo, ¿tú cómo lo ves? Tú, porque, a ver, yo lo que digo, no hace falta ser muy suspicaz pero yo sigo resistiéndome a pensar que esté torpedeando algo, que esté cabreado y diga, pues salgo y me da igual. Pero ¿tú has vivido esto alguna vez en tu carrera futbolística de compañeros que están cruzados y salen y dicen, "Bah, me da igual lo que hagamos hoy, hoy salgo y vale, sí salgo porque tengo que salir, pero
Sin dar nombres, claro. No, Sí, no no, a digas, ver, no digas alguna, yo mismo el otro día. Este y este. no, alguna situación sí que se ve, porque al final lo tengo explicado en algunas situaciones o en algunos vídeos anteriores, ¿no? En el fútbol es un deporte donde hay mucho ego, ¿no? Y cuando el ego sobresale, es cuando se dan este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, creo que quizás los tiros pueden ir por ahí. Quizá todo empieza en el partido contra el Español, donde puede haber esta cierta trifulca. Lógicamente hay cosas que a nosotros se nos van de las manos y hay información que nos falta para poder opinar, ¿no? Pero yo creo que esto habla claro bueno, de que Sorlo no está donde tiene que estar o no tiene la cabeza donde la tiene que tener, ¿no? Porque al final no puede salir en la foto en tantos partidos, ¿no? Y al final también me hace pensar en Simeone, ¿no? Al final, si tú Sí. ves, la responsabilidad de poner a Sorloth es de Simeone. Si tú ves Iba a que ir un a eso, jugador justo. te está restando, pues yo creo que el primero que tiene que tomar nota de ello es ¿Sabes qué Simeone pasa? y no forzar la Que creo que situación. sigue viviendo con los créditos de todo lo que hizo Claro. el año pasado y de joder, estamos en septiembre, voy a intentar recuperar para la causa para un jugador que el año pasado fue fundamental, no tenemos que olvidarnos, solo lleva 5 goles menos que Julián Álvarez en el Atlético de Madrid, llegaron a la vez, por ejemplo, lleva 25 goles y 30 Julián, que dices, ojo, un gol cada 106 minutos en su carrera como rojiblanco, que está muy, muy bien, pero claro, llega un momento que se le pueden fundir todas las bolas extras, las bolas de vida, las vidas que tiene, ¿no? Hermelo, no sé. Es que está haciendo méritos para ello, la Sí, verdad. Es que es increíble pensar de esto de un delantero, ¿no? Porque al final tú puedes, de un jugador que, bueno, pues puede estar a nivel de goles encajados y demás, veas un defensa, un Lenormand de turno, ¿no? Que estuvo ahí bastante criticado últimamente, o jugadores que están más implicados en faceta defensiva, pues pueden salir un poquito más en la foto, ¿no? Pero es que en este caso es tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo, ¿no? Entonces, creo en que ahí los todo. créditos, sí, a los créditos ahí a Solo poco a poco se le están acabando porque además hay una crispación muy grande con él. Ya se ve a nivel general como la gente incluso en redes sociales está poniendo sobre todo falta de compromiso, ¿no? Y creo que es algo bastante notorio con Sorlo, ¿no? Porque al final sí que es cierto que puedes pensar, oye, quizás no está tan comprometido como puede estar otro jugador. En este caso lo comentábamos antes, ¿no? Carlos Martín. Yo creo que Carlos Martín ante este tipo de situaciones quizás responde de otra forma diferente, pero más que nada por las ganas que él tiene de comerse el campo, ¿no? Y al final yo creo que ahí está la diferencia en diferentes situaciones, ¿no? Dentro de un jugador y otro. Es que es un tema bastante más complejo de lo que parece porque estamos hablando de un jugador que está llamado a ser protagonista en el Atleti cuando sale titular o cuando sale suplente para resolver partidos y no lo está haciendo. Estaba señalándome aquí, pero bueno, ayer sería más por aquí, ¿no? Es decir, me refiero que cuando el escudo que tienes ahí te importa, pues lógicamente este tipo de circos no los haces, ¿no? Hablo de Carlos Claro. y hablo también de este noruego frío, ¿no? Finjamos sorpresa, ¿no? Un noruego frío. Gabri y Hermelo, a los dos os pregunto, rapidita esta. ¿Cómo vivís vosotros? Porque hablamos del Cholo, lo que podría tener que hacer, pero ¿en qué punto estáis en vuestra relación con Sorlo? ¿Sois de los que decís ya, por ejemplo, Mr. Marco está calentito, calentito, luego le oiremos en directo, me imagino? ¿Estáis en ese momento que decís ya, oye, a este ya que le den por saco No, hombre, y que no. no le ponga hasta que no vuelva a ser un futbolista o más calmaditos? No, o sea, yo no creo que sea eso. Y cuando estamos hablando un poco de Simeone, de, bueno, que quiero recuperarle para la causa, a lo mejor el mejor hecho que tienes para recuperarle para la causa es que el propio futbolista diga, hostias, tengo que volver a demostrar que es que me está pasando por la derecha. No solo me pasa por la derecha Raspadori, que acaba de entrar, me acaba de pasar por la derecha Carlos Martín, que es que también se iba a ir, está en la rampa de salida. Creo que incluso a lo mejor eso es más positivo. Yo no creo que Sorloth sea un jugador que haya que descartar y que relegar al banquillo y decir este chico ya no sirve. Al final creo que es el único 9 que tienes en plantilla, 9 puro puro. Y no sé, creo que puede servir para mucho. El Atleti tiene muchas competiciones, te puede aportar mucho en diferentes contextos. Quizá ahora no está en su mejor momento, quizás tienes que hacer un trabajo más mental con él y tienes que ponerle sus situaciones de cómo tiene que entrar al partido, ponerle todas estas capturas y decirle, mira, necesito de ti un poquito más de agresividad, un poquito más de tal. A lo mejor en el partido contra el Rayo, pues no hace falta que sea él el recurso y puede ser, bueno, el De partido contra el Rayo hecho, no, no va porque a está serlo. expulsado, pero, Es una de las grandes pero noticias del miércoles, por cierto. sí, Por lo no, menos pero me en refiero, mis creo libros. que a lo mejor en el partido contra el Madrid no es el recurso él, pero que
al final creo que hablamos mucho de ese partido, de los partidos grandes, y el Atleti te le termina yendo o se termina alejando de los títulos en los partidos como en Somos o los partidos como el año pasado en Getafe. O sea, creo que en esos partidos también es donde hay que ser importante, y eso es lo que tiene que transmitir Simeone cuando ha prodigado con el ejemplo. Yo te digo una cosa, Hermelo. Me sale al próximo partido, que será el derbi, imagino. No creo que le pongan más de 2 partidos de sanción, o más de uno, mejor dicho. Y me sale así al derbi, con un momento ahí vibrante del partido, calentito, que el Atleti necesita ganar y tal. Le agarro de la pechera, lo meto en la piscina ahí del vestuario y le tiro 2 minutos ahí con la cabeza metida dentro, a ver si espabila. Hermelo, ¿tú cómo estás? A ver, a mí, yo no voy a mentir, a mí me tiene desquiciado, la verdad. Sí. Es cierto. ¿Gritaste mucho ayer a Sorloth? Bueno, no te dio tiempo, ¿no? A gritarle a Sorloth. No, pero al final te crispa y este tipo de situaciones no... Pues ahora voy yo con otra cosa que te va a crispar más. No ayudan, ¿no? Y bueno, es que es un jugador que, bueno, tiene si no está en su mejor versión, tiene la capacidad de desesperar, ¿no? Y a mí por lo menos me desespera, ¿no? También tengo una visión diferente. ¿Os acordáis que decía yo esto de Morata versus Sorloth? Que decía, lo bueno que tiene Sorloth, aunque tenga un 38% de big chance anotadas versus el 35% que tuvo Morata en su paso por el Atlético de Madrid, digo, a mí lo bueno que es que Morata me llevaba a la desesperación. Y digo, por lo menos Sorloth falla, pero sabes que la siguiente va a seguir estando ahí, que no se va a hundir y que no te va a hundir a ti y no va a crispar al personal. Pues creo que ya esto está empezando a ser moratesco. Uy, le poseyó el espíritu del conde al dictador. Seguramente. Puede ser. Sí. Puede ser. Pero bueno, yo lo que iba a decir es que al final yo puedo tener la visión de cuando estoy dentro del campo con mi equipo, que quizás ese jugador que no está en un buen momento no me desespere tanto porque lo veo como un compañero, pero claro, viéndolo como aficionado, a mí me desquicia. Yo estoy en la grada y puedo tratar de empatizar todo lo que quiera con Sorloth, pero es que, chico, tiene que dar un poquito más, porque no creo que sea el único que esté en esta situación y la verdad es que ya empieza, bueno, a cansar un pelín. Bueno, Hermelo, que no es el santo Job, ¿no? Pero te voy a poner algo como esto. Porque quería yo hablar de una acción, bueno, quería hablar de 2 acciones. Una, que bueno, acaba el jugador sangrando, tacos en la cabeza, bastante, digamos, peligrosa para la integridad física del rival. Otra, que va a la disputa de un balón, despeja el jugador, toca el balón en la bota del jugador que iba con la bota por delante y luego ya impacta en la tibia de una forma no del todo agresiva. Pues bueno, claro, ves esto y dices, ¿a cuál de los 2 han expulsado? Pues, hombre, el que tenga dudas es que es tonto, la verdad. Al del Atleti. Es que es tan sencillo como esto. Al del Atleti, al que no provocó sangre, el que no hizo una brecha, el que tocó balón, el que fue un poquito más flojito pero acabó impactando. Bueno, pues cosas que no se entienden, Gabri. No, al final no es por machacar al VAR, pero viene para, en teoría, solventarte dudas y al final pues te deja más. Y dudas flagrantes, fallos. Claro, o sea, me refiero... que no tenía, ese es el mayor error, ¿eh? No tenía que haber entrado el VAR porque no era algo absolutamente... Por más que ahora nos pongamos a ser abogados del diablo, ¿no? Y digamos, no, es que era clarísima, porque tal. Hay mucha gente de Atleti que lo dice. Yo pienso que no. Nos decían ayer en el post. Decir que no es roja clara es ser poco objetivos. Hostias. Para mí roja clara es la que tenemos en pantalla. Para mí la otra era una amarilla, pues muy clara, pero no una acción de VAR, creo yo, ¿eh? Claro, eso es un poco, creo que la diferencia. Al final, creo que los dos son un lance de juego. Ves la imagen de Sorloth y lo topan con la pierna estirada. O sea, me refiero, creo que están en igualdad un poco de condiciones y ahora mismo yo creo que el árbitro ve esa jugada en juego y yo creo que a lo mejor no para pensarse. ¿Qué pasa? Que luego tú paras frame por frame, ves que Sorloth paga a lo mejor con la pierna. Fue lo que pasó, lo vio en directo, no le expulsó, ni le sacó amarilla, creo. Claro, o sea, al final creo que es más complicado arbitrar, o sea, que el VAR tú le dejas al árbitro de campo, ¿cómo no va a sacarle roja al final? O sea, me refiero, es tener muchísima personalidad para decir, no, mi criterio prevalece, creo que es que no es eso, no saco roja. Pues a mí eso, deja muy vendido. A mí eso es casi lo que más me toca los pies, la verdad, de todo. Es como, ¿perdón? ¿Cómo que tener mucha personalidad?
¿Y para qué le pagan a usted 3.000, 4.000, 5.000 euros por partido? Para tener personalidad, ¿no? Pues corre a tenerla. Por mucho que te llamen, ten personalidad. Tú la has visto cerca además. No has sacado ni amarilla, has pitado falta. Has entendido que es una acción, un lance fortuito, de que bueno, va con los pies por delante o con los tacos por delante, pero encima ves que toca balón, que es verdad que el balón no es sim en este caso tampoco, pero joder, que se ve que es algo prácticamente de rebote, porque tocan el balón y luego acaba ahí. Y que luego no es una acción brusca, que yo sepa, vamos, no le revienta la tibia a Raillo. Hermelo. No, es que es un lance del juego. Lo comentaba Gabri. Yo, mira, en directo no me pareció roja. Es un lance del juego, van los dos fuertes y ya está. Al final, la trayectoria de la pierna de Sorloth acaba impactando en la tibia de Raillo. Ya está. Igual que la de Carlos Romero con Mastantón, una jugada donde va a controlar un balón alto, le da demasiado a la pierna, Carlos Romero mete la cabeza y le da y le hace una brecha. Si ves la imagen a cámara lenta, es roja. Porque una cámara lenta es roja y otra no. Es que a mí es lo que realmente me mosquea, ¿no? Porque supuestamente eso es el aviso. Es que a mí al final me cuesta mucho entender por qué se avisa. O sea, me refiero... en teoría es para solucionar y para aclarar jugadas, ¿vale? ¿Por qué aclaras unas sí y otras no? O sea, ese es el criterio que a mí me cuesta un poco terminar de comprender. Porque claro, porque al final tienes un reglamento que es el mismo para todos, pero si no aplicas el mismo criterio para todo el mundo, ahí algo falla. Y al final este tipo de situaciones, el que acaba perjudicado no es por ser vinagres, pero ya sabemos todos quién es. Sí. ¿No? Entonces ya está, empieza... Es que este tipo, es que estamos en la jornada 5 de Liga, la jornada 6, es que ya estamos con estas movidas que mosquean un huevo, la verdad. A mí me sacan de quicio, igual que diferentes situaciones y que, ojo, cuidado, voy a decir dos cosas, que el partido ya pintaba feo antes de la expulsión, sí. Que no es que provoque la expulsión y el empate, de hecho íbamos empate a 0 y acciones después de haberlas tenido de todos los colores, porque Atleti jugó bien, la verdad, sí, las cosas bien. Hay que decirlas, pues meten la primera que tienes con 10, ¿no? Así que tal. Pero luego la otra cosa que quería decir también es que la sensación que me deja a mí todo esto, viendo la foto ahí del chavalote noruego, que se lo merece, sinceramente. Que se merece salir en la fotito, No, se lo merece para que espabile. Para que espabile. Un guantazo que se lleva para que a la próxima pues vaya con cabeza, no vaya con el pie así, para que vaya con ganas, para que vaya con un poquito más de brío, para que vaya con un mínimo de sangre y con la tensión competitiva que te implica el contrato que firmas con el Club Atlético de Madrid o con el Albacete. No se puede salir así, juegues donde juegues. Así que, gente, no sabemos si algo pasa con Sorloth, pero lo que sí sabemos es que está perjudicando al Atlético de Madrid ayer ya a niveles estratosféricos y que necesitamos una solución o que no entra al campo. Porque para entrar así al campo, ayer le expulsaron, pero hay otros días que, sin haberle expulsado, también nos dejó con 10. Gracias, amigos. Chao.